de Dios que nos alcance el tiempo y que nos hable, que nos dirija. Amén. Incline su cabecita allí. Amado Padre Celestial, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este tiempo, de este momento, Señor. Tu palabra está aquí, papá. Aquí están tus hijos, parte de tu iglesia, Señor, que algún día será llevada a las nubes para encontrarse contigo, Señor amado. Oh, mi Cristo, gracias. Te pido que tú hables, Santo Espíritu de Dios. Habla tú, Señor. Y que todo aquel que tenga oídos pueda oír, Señor. Que todo aquel que hoy está aquí pueda ser edificado. Nos despojamos de toda sabiduría humana y quitamos nuestra confianza del hombre, de nuestro conocimiento humano, y ponemos enteramente nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla tú, papá, que tu pueblo escuche. Te lo pido, Señor, hoy edifícanos, hoy háblanos, hoy instrúyenos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias le damos a Dios por este día. Y vamos a leer la palabra. Le ruego que se ponga sobre sus pies. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Dice la carta tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en verdad. Lea usted el 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Tome su asiento. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hoy quiero hablarle, hermano, acerca de la prosperidad. ¿Sí? La prosperidad. No el evangelio de la prosperidad, hermano, que tal vez se pueda malinterpretar, pero la Biblia habla de ser próspero. La Biblia habla de esa palabra. Subráyela, por favor, en su Biblia. La Biblia habla de esa palabra, y si la palabra de Dios habla de eso, hermano, es necesario que hablemos de eso también nosotros. Prosperar o prosperidad. Y quiero empezar, hermano, viendo qué significa la palabra prosperar. ¿Qué significa esa palabra? Ser próspero. ¿Qué significa ser próspero? A los ojos de la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, ser próspero significa alcanzar metas, ¿sí? Alcanzar metas, llegar a la meta. Me propongo algo y llego a la meta, ¿sí? No lo dejo a medias. Si me propongo hacer algo, por ejemplo, si este año yo me propuse servir a Dios, si este año yo me propuse hacer algo en el nombre del Señor, poder predicar su palabra, y pues se acaba el año y no he llegado a la meta, entonces no hay prosperidad en mí. No hay prosperidad. Y vamos a ver cuáles son los enemigos de la prosperidad, lo que hace que no prosperemos en todo. Fíjese que el apóstol Pablo le está diciendo a Gayo, su hijo amado, dice, bueno, no dice su hijo amado, amado nada más dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas, tanto en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual, porque dice cómo prospera tu alma, ¿sí? En lo espiritual, pero también dice en todo lo demás. Entonces yo le pongo aquí en lo demás. Y cuando nosotros hablamos de esa prosperidad, entonces nosotros debemos empezar por la prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual es muy importante. Y lo demás, obviamente, también es importante. ¿Sí? Lo demás es importante. Ser personas entregadas a Dios y ser personas exitosas en el trabajo, ser personas exitosas en la iglesia
y ser personas exitosas en su trabajo, por ejemplo. Ser personas exitosas en la iglesia y ser personas exitosas en sus estudios, por ejemplo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos exitosos, que nos vaya bien. No que nos vanagloriemos, no que nos llenemos de orgullo y digamos, no, es que esto lo alcancé yo, no. No, que siempre le podamos dar la gloria a Dios por todas las cosas. ¿Dice amén? Siempre, siempre. Pero ¿está en la voluntad de Dios que seas próspero? ¿Está en la voluntad de Dios que si abriste un negocio te vaya bien? ¿Está en su voluntad? Sí, eso está en la voluntad de Dios. Vaya usted a ver la vida de un Abraham, por ejemplo. Abraham era próspero, hermano, y Dios bendecía la obra de sus manos. Abraham era un siervo fiel a Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que esperar esto, hermano, en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que nosotros prosperamos espiritualmente? ¿Cómo un cristiano prospera? Le voy a dar ciertos secretos, hermano, que aunque no son muy secretos, pero ciertas cositas que a usted le van a llevar a ser próspero en lo espiritual y también le van a llevar a ser próspero en todo lo demás. No me gusta usar la palabra terrenal o material, sino en todo lo demás, en todas las cosas. A Dios no le agrada ver a sus hijos derrotados. Es más, ¿qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? ¿Para qué? Para que llegues a la meta. No para que te quedes a medio camino. Esfuérzate y sé valiente para creer a Dios y para que llegues a la meta. Pues de nada sirve, Josué, que yo te llame, parafraseando, y que te quedes a la mitad del camino y el pueblo se quede a la mitad del camino. Y que cuando veas una batalla tengas miedo y retrocedas. De nada sirve. De nada sirve que emprendas un negocio. Ahora sí, con esto me va a ir bien, con esto voy a ir bien y voy a hacer las cosas que tengo que hacer y voy a sacar adelante a mi familia y voy a hacer esto. Y cuando empiezas a ver que las cosas no empiezan a salir como tú querías, como que te empiezas a apagar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso no está en la voluntad de Dios. Pero hay cositas que debemos entender que forman parte de la prosperidad y que sin eso no hay prosperidad. No va a haber prosperidad. Es verdad que Dios nos ama. Es verdad, présteme atención, es verdad que Dios nos ama y nos ama mucho. Y que no está en su voluntad que nos vaya mal. Pero la prosperidad, hermano, tiene varios componentes, varias cosas que tú debes seguirlas, caminarlas. Pues si no, no va a haber prosperidad. No va a haber prosperidad. Y tú puedes pasar el tiempo y decir, ¿y por qué Dios no me está bendiciendo? ¿Y por qué Dios no me está ayudando? ¿Y por qué Dios no? Y Dios va... No me eches la culpa a mí. Eres tú quien no sabe caminar hacia la prosperidad. No puedes echarle la culpa a Dios por los fracasos. Aunque dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, si hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Más aún, la voluntad de Dios es que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo lo creo, yo lo creo. Y justo hoy, meditando en esto, desde el día de ayer que estaba meditando en este mensaje, el Señor me hacía recapacitar en mi forma, o mejor dicho, pensar, recordar, desde cuando el Señor me llamó y me llevaba la palabra, y de cómo hemos tenido que ir superando muchas cosas para llegar a, por ejemplo, a abrir la iglesia.
Y no solo eso, sino a poder sostener la obra de Dios, aunque no la sostienen los hombres, la sostiene Dios. Pero ¿qué tal si somos débiles de fe? ¿Qué tal si somos inconstantes en todos los caminos? Nada va a llegar a la meta, nada va a prosperar. Nada va a prosperar. ¿Sabe Dios, hermano? Y nosotros debemos saber que muchas veces la entrada a la prosperidad requiere esfuerzo, pero está allí. Y que muchas veces no pasamos para allá. No vamos, nos llenamos de temores y de miedos y no queremos ir más allá. Y nos quedamos donde estamos y retrocedemos y nos estancamos y nos frustramos y perdemos la paz, perdemos el gozo y empezamos a ver que la única solución es irse del país a otro lado porque pensamos que allá te vas a tropezar con el éxito, cuando el éxito, hermano, la prosperidad, la meta, pudiste haberla alcanzado aquí mismo. Pudiste haber alcanzado aquí. Mejor dicho, el que prospera, hermano, puede prosperar aún donde esté. Por ejemplo, le hablo de alguien que prosperó en la esclavitud. El profeta Daniel, por ejemplo. ¿Fue próspero o no fue próspero? Sí, fue próspero. José era esclavo, pero era próspero, ¿verdad? Abraham, Dios lo llamó a Canaán y tuvo que pasar el desierto, tuvo que pasar muchas cosas, igual que Moisés, pero fueron prósperos. ¿Por qué fueron prósperos? Porque llegaron a la meta, y es el Señor mismo, hermano, el que les marca el camino y el que les dice cómo llegar, así como a nosotros también nos dice cómo llegar a la meta. Pero el mayor error de los cristianos es pensar que la prosperidad te va a caer en la cabeza, te va a caer del cielo. Y ya está. Piensas que te va a caer del cielo en la cabeza y piensas que solo así vas a ser próspero. Y dices que yo tengo fe que voy a prosperar. ¿Cómo? Oh, pero es diferente decir, el Señor me ha enseñado el camino de cómo ser próspero. Y hermano, déjeme decirle a usted que la prosperidad viene también acompañada, y aquí interviene, hermano, también, no sé si usted lo vuelve a leer, la prosperidad viene cubierta por algo. Dice, yo quiero, anhelo, deseo, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Diga conmigo, salud. O sea, que estés sano. Porque ¿de qué sirve, hermano, tener prosperidad si estás enfermo? ¿Ah? Pero ahora, mire, quiero que subraye la palabra yo deseo. ¿Qué dice Dios? Es mi deseo, siervo de Dios. El Señor dice, es mi deseo que seas prosperado y que tengas salud. Pero es el deseo de Dios. Pero ¿y si no caminas? Hay una gran diferencia entre deseo y, por ejemplo, voluntad. Mire, quiero que medite un momento en esto. Dios no está diciendo, es mi voluntad que seas prosperado en todo y que tengas salud. Esa es mi voluntad. ¿Por qué ocupa la palabra deseo? ¿Cuál es la diferencia? Que si Dios dice es mi voluntad, es algo que va a pasar sí o sí. Pero cuando dice es mi deseo, es algo que depende mucho de que tú camines en eso o no camines. Por ejemplo, yo puedo decir, es mi deseo que te vaya bien en tu trabajo. Es mi deseo. No puedo hacer más. Es mi deseo. Es más, puedo orar y decir, Señor, ayúdale, bendícele, dale sabiduría, dale todo lo que necesita para que le vaya bien en su trabajo. Pero ¿qué tal si abre a las 10 de la mañana?
¿Qué tal si llegan los clientes? Oh, está cerrado, no hay nadie. ¿O qué tal si llegan los clientes? Disculpe, ¿cómo está? ¿Qué quiere? Tal vez eso de allí. ¿Va a comprar o no va a comprar? No, disculpe nomás. Discúlpeme por molestarle. Mejor me voy. Dígame usted, dígame. Es el deseo de Dios que te vaya bien. Pero es el deseo. ¿Pero de qué depende que te vaya bien? De que camines en el consejo de Dios. De que vayas en el consejo de Dios. Por favor, grábate esto en la cabeza. Yo puedo decir, tengo fe que me va a ir bien. Tengo fe que voy a ser próspero. Tengo fe que voy a tener todo lo que necesito y que voy a llegar a la meta. Pero ¿y si no obedeces? Tu fe no te va a alcanzar. Por eso dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Pues tiene que haber fe, pero también tiene que haber obras. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de prosperidad. Dígame por favor un ejemplo en la Biblia de alguien que pudo ser próspero, hermano, pero por no poder controlar sus impulsos, nunca fue próspero. Por no poder controlar o no poder obedecer, no fue próspero. David fue muy próspero. Le hubiese dado más, pero lo que tuvo fue bastante. Era rey. Sansón puede ser el ejemplo. Claro. No sé si alguien más, Estercita, por acá. Alguien que pudo ser próspero. Saúl fue próspero. Obviamente perdió todo lo que tenía. ¿Sí? Sí, perdió todo lo que tenía, hasta el llamado perdió. Fíjese usted. Elías. No, Elías era próspero. Los profetas de Dios fueron prósperos. Ojo que no estoy diciendo millonarios. No vayan a confundir, porque apenas hablamos de prosperidad, la gente, ya empiezan, se hace el símbolo de dólares en los ojos. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Muy bien. Entonces, mire lo que dice, es mi deseo, pero si no caminas allí, hermano, no va a pasar nada. Así que estas cosas vienen de Dios. Viene de parte de Dios en su deseo. Depende de ti. Si caminas en eso o no caminas en eso. ¿Ya? Entonces, la primera cosa, hermano, en la que tú debes caminar es, diga conmigo, sabiduría. Es lo primero en lo que tú debes caminar. La sabiduría encierra muchas cosas. ¿Cómo vas a traer a tu vida prosperidad? ¿Cómo vas a ser próspero? ¿Cómo llegas a la meta? Con sabiduría. No se puede llegar a la meta. ¿Han escuchado ese dicho que dice arranque de caballo y parada de mula? ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Crecer como la espuma y caer de golpe. Es que para llegar a la meta se necesita ser sabio. Se necesita entender. Recuerdo cuando yo estaba en el atletismo, en la escuela, en el colegio, estaba en el atletismo, y yo tenía la costumbre de salir corriendo como caballo. Hasta que un día el profesor me dijo, hey, quiero que aprendas a ser más tranquilo y más paciente. Quiero que salgas despacio, y me fue enseñando. Me fue dando consejos para poder llegar a la meta. Entonces, si se da cuenta que llegar a la meta requiere sabiduría. Es ir aprendiendo e ir entendiendo. Y no hablo de sabiduría, hermano, terrena, hablo de la sabiduría de Dios. Dice la palabra que el temor a Jehová es que el inicio, el temor. Ese es el inicio de la sabiduría. Pero si es el inicio, ¿qué vendrá después? ¿Qué cosas más componen la sabiduría? Fíjese, ayer estaba de camino
hacer un trabajo, más o menos a las 3 de la tarde, y cuando estaba de camino veo dos jovencitos, no pasaban de 15 a 16 años, e iban entrando a un motel. Escuchen, iban entrando a un motel. El muchacho iba primero y la chica iba con miedo atrás, siguiéndole. Y regresaban a ver a todo lado, a cada rato. Y el muchacho regresa y le dice, muévete. Y se mete al motel. Me dio mucha pena, me rompió el corazón ver chicos tan jóvenes viviendo sin sabiduría. Le voy a decir una cosa, ¿sabe cuál es el problema de eso? De no abrazar la sabiduría. ¿Sabe cuál es el problema? Hay una probabilidad muy grande de que esos muchachos no formen familia y no se casen. Hay una probabilidad muy grande de que la chica salga embarazada y de que se quede sola. Hay una probabilidad, o sea, quiero hacerme entender, las probabilidades son muy grandes de fracaso, más que de éxito. Son inmensas las posibilidades de fracasar, de arruinarse la vida. Dos chicos de 15 años, 16 años, jugando a ser adultos y teniendo una vida como de marido y mujer, pero sin aceptar las responsabilidades del marido y de la esposa. Porque con el matrimonio viene todo el paquete de responsabilidades y de compromisos que la persona, hermano, escúcheme, se compromete a llevar a cabo. Ahora, estos dos muchachos, ¿qué compromisos tenían? Ninguno. ¿Qué responsabilidades? Ninguna. ¿Están listos para eso? No lo están. Entonces las probabilidades son grandísimas, pero de fracasar. De fracasar. Si hablamos de llegar a la meta de un matrimonio, si hablamos de formar familia, de formar a los hijos, si hablamos de eso, pues no hay prosperidad. Escúchame, yo no le voy a hablar de prosperidad de dinero nada más. Yo le voy a hablar primero de la prosperidad espiritual. Y por ejemplo aquí de la prosperidad familiar. ¿Cómo se va a prosperar? ¿Cómo estos chicos van a llegar a la prosperidad de familia? ¿Cómo van a formar una casa, una familia? Ahora yo sé que mientras voy diciendo esto, tal vez, solo tal vez, alguien de aquí recuerde sus tiempos de juventud, sus tiempos cuando fue muchacho, y vaya a decir, oh, yo cometí los mismos errores, yo anduve haciendo lo mismo. Pues tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Primero póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios por eso. Y examine que sus chicos no vayan por el mismo camino. No vayan por el mismo camino, porque Dios sabe que si Dios a muchos de nosotros no nos hubiera encontrado, hermano, hace tiempo, nuestra familia se hubiera destruido. Amén. Dios lo sabe y usted también lo sabe. Entonces, el inicio de todas las cosas es la sabiduría. Pero la impaciencia, diga conmigo, la impaciencia es el enemigo primero de la sabiduría. Es el enemigo número uno de la prosperidad. La impaciencia. Le voy a ir dando, hermano, lo que nos lleva a la prosperidad, pero también le voy a ir dando lo que nos lleva a no prosperar. Lo que nos lleva a fracasar. Entonces, yo les hacía un ejercicio a los chicos, a los adolescentes de aquí de la iglesia, y les hacía un ejercicio de traerles una fruta que no está lista para comer. ¿Sí? Les traía una, ¿cómo es ese? Un abridor. ¿Ha probado usted el abridor cuando no está listo para comer? O el durazno, si lo relaciona. Cuando está verde todavía está tierno. Venga, coma, sírvase esto, coman esto, coman.
Cogen emocionados y lo prueban. ¡Oh, y esto está amargo! Esto no vale. Esto no está listo. Bueno, les decía, así es la vida. Cuando ustedes hacen cosas para las que no están listos todavía. Pero después sacaba unos abridores, unos duraznos listos para comer y se los daban. ¡Oh, y estos sí están ricos! Así es la vida. Puede ser de las dos maneras. Tú la eliges, tú la decides. Tú decides. Si te quieres comer el durazno verde que no está listo, no te vas a ver bien, te vas a ver horrible. Y si tú te adelantas a hacer las cosas que no debes hacer, tu vida se va a volver una amargura, se va a volver horrible. Pero ¿qué cuando tú comes ya ese fruto que está listo para comer? En tiempo de cosecha. Eso es hermoso, eso es precioso. Así es el matrimonio, así es la familia. Cuando se hace en el tiempo adecuado. Pero cuando la impaciencia nos arrastra, nuestros impulsos, la falta de temor a Dios, no hay prosperidad. Escúcheme bien. ¿Y qué es prosperidad? Por favor, recuérdemelo. ¿Qué es ser próspero? Llegar a la meta. Eso es ser próspero, llegar a la meta. Eso es ser próspero. ¿Sí? No solo es sacar del bolsillo un montón de dinero. No solo es tener en la cuenta, hermano, 6, 7 cifras. No. Es llegar a la meta. En las cosas que Dios te permite hacer. Recuerdo que uno de los consejos que le da, vamos por favor a Proverbios 4:3, y recuerdo que uno de los primeros consejos que le da Salomón a su hijo es precisamente acerca de esto. Entre todos los consejos que le da, ¿cómo lleva por título el verso 4? Beneficios de la sabiduría. Oh, beneficios. Por favor, leamos eso. Mire lo que dice allí. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué dice? Y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Por favor, subraya la palabra quiere, adquiere, subrayala por favor. Si tienen Biblia todos, algunos veo que están solo cruzados de brazos. Saque su Biblia, saque su Biblia. Adquiere. ¿Qué le está diciendo? ¿Te va a caer del cielo? Aunque te caiga del cielo, tienes que aprender a retenerla. Porque la palabra de Dios es divina, viene. El consejo de Dios viene. Pero está diciendo adquiere. Y es interesante esto. Porque para Salomón la sabiduría es más preciosa incluso que el dinero, que el oro y la plata. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque la sabiduría produce todo. Puede producir oro y puede producir plata. La sabiduría puede producir muchas cosas buenas. De hecho que lo hace. Pero fíjese usted, adquiere. ¿Por qué le dice adquiere? Y aquí yo quiero detenerme un poquito. ¿Por qué le dice adquiere? ¿Por qué no dice recibe? Por favor, la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué le dice adquiere, no recibe? Marcelo, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre adquirir y recibir? Adquirir es recibir. Puede ser.
Ya, puede ser. Bueno, a ver por acá. ¿Cuál es la diferencia entre adquirir y recibir? Adquirir es algo que se compra, que se espera por obtenerlo. A ver, amén, está muy bien. Amén. Déjame echarle. ¿Chale? Eso, ¿la gracia qué es? Le pregunto, ¿la gracia qué es? Es un regalo. Lo recibes. Pero la sabiduría no es algo que lo recibes, es algo que lo adquieres. ¿Y cuál es la diferencia entre adquirir y recibir? Es que adquirir es por precio, se paga un precio para adquirir algo. Yo deseo eso, ¿cuánto cuesta? Listo, aquí está, tenga, pago un precio. Perdón, eso que tú pagas, ¿qué involucró? Tiempo, esfuerzo, sacrificios. Así es la sabiduría de Dios. Oh, no pienses que te vas a ir tropezando con la sabiduría en cada paso que vas. Tienes que aprender a adquirir la sabiduría. Y para adquirir sabiduría hay que dejar de lado la ociosidad. Hay que dejar de lado la vanidad. ¿Cómo vas a adquirir sabiduría si pasas todo el día en el celular viendo videos del TikTok? Viendo cosas sin sentido. Qué aburrido me siento, un ratito voy a ver el celular, a reírme. Ja, 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 qué chistoso. Ja, 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 y así pasas todo el tiempo. No hay sabiduría en eso. Alguien dijo alguna vez que la persona que se ríe con desgracias ajenas es insensato. A ver, se cayó de cabeza. Y hay gente que le encanta pasar solo así. Tiene un tiempito libre, corre al celular a ver. Y hasta que se goza y esto tengo que compartirlo, y pasa, comparte. No has adquirido sabiduría. La sabiduría tiene precio. No cuesta dinero, cuesta esfuerzo. ¿Sabe cuál es el esfuerzo? Que tú mismo te des un coscacho y digas, qué tonto soy, ¿cómo voy a estar todo el día perdiendo el tiempo en esto? Ay, Señor, perdóname, ¿dónde está mi Biblia? Oh, ahora empiezo a ver las cosas que no entendía. Señor, gracias. Alguien decía que si tú te vas a acostar un día y no aprendiste nada nuevo de Dios, ese día fue perdido. Lo perdiste. Pasó un día y no aprendiste algo nuevo del Santo, del Todopoderoso. Desperdiciaste ese día. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho en esta tierra, desperdiciaste todo ese día. Si no aprendiste algo nuevo de parte de Dios. Pero dice, cuán dulces son tus palabras a mi boca, a mi paladar. He deseado, dice el salmista David. Y ahora usted va a entender por qué David fue próspero. David lo dice, tu palabra para mí es más dulce que la miel. Ay, qué precioso, hermano. O sea, ¿dónde estaba el deleite de David? La palabra. ¿Tropezó? Sí, tropezó. El Señor lo volvió a levantar. Pero no dejó de ser próspero. Fue próspero. Fue próspero. El Señor lo prosperaba. Pero cuando él dedica su vida a conocer al Santo, a conocer a Dios, cuando dedica su vida a entender el consejo de sabiduría de parte de Dios, puede ser que te encuentres sin trabajo. Escuchen, puede ser que alguien esté sin trabajo, pero si dedica el tiempo que tiene, va a dejar carpetas, va a hacer esto, hace todo lo que tiene que hacer, y dedica el tiempo que le queda
para aprender sabiduría, para adquirir sabiduría, no solo que va a poder encontrar un trabajo, va a poder sostener ese trabajo, retener ese trabajo, porque es una persona sabia, porque sabe hacer las cosas. Usted no se imagina qué hermoso es tener gente sabia trabajando dentro de una empresa. Qué hermoso. Pero qué feo, qué doloroso es tener gente vana dentro de una empresa. Que el jefe se da un ratito la vuelta y ya está en el celular. Es horrible. Es horrible. Ay, cómo quisiera decirle. Hay tantas cosas que hacer y pasa todo el tiempo en el celular. Pero hay personas a quien hay que decirles, hey, ya, tranquila, o tranquilo, ya, descanse. Le veo que se mueve de un lado para otro y quiere hacer todo. Despacio, ya, vaya, descanse un ratico. Preferible que tu jefe te diga, vaya, descanse, a que te diga, ellos, yo, póngase a hacer algo. ¿Verdad que sí? Y si lo botan del trabajo, porque no hay sabiduría. Porque no hay sabiduría. Recuerdo, hermano, que el rey Salomón, y si usted lo ve en las primeras partes, en el 7, en el 6, en el 5, le aconseja a su hijo acerca de las cosas que le van a destruir y que no van a traer prosperidad a su vida. Una de esas, por ejemplo, es el adulterio. Diga conmigo el adulterio. El adulterio trae pobreza, no trae prosperidad. El pecado en sí trae pobreza. ¿Cuántas empresas usted ha visto en esta ciudad que se han empezado a levantar? Grandes, empezaron pequeñitas y después llegaron a grandes. Pero por el adulterio se divorcian, se divide la empresa, cada quien lleva su parte. Y de ahí en más se quedó. Juicios. Eso no trae prosperidad. Eso trae pobreza. El pecado trae pobreza. Entonces, la sabiduría es lo que trae eso. Entonces, mire, le dice, adquiere. ¿En cuál nos quedamos? Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella, ¿qué dice? Te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Nuevamente le vuelve a decir. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Engrandece la sabiduría, dice, honra la sabiduría para que te honre a ti. ¿Qué quiere decir con eso? Haz caso, obedece, camina en lo que se te dice, en la palabra, en el consejo de Dios, y serás engrandecido. Serás honrado. Fíjese usted. Entonces, lo primero es esto. Es la sabiduría. Lo que trae prosperidad a tu vida. Ya no hagas lo que se te viene a tu mente. Ya no. Ya no hagas lo que tal vez tú piensas que te va a sacar. A veces me hacen reír los hermanos cuando tienen ideas de qué hacer en su negocio. Tengo ideas de hacer esto. Tengo ideas de poner modelos acá bailando así. Y a veces me sonrío. Porque esa, escúchame, puede ser una sabiduría, pero una sabiduría terrenal. Pero no es la sabiduría que viene de Dios. Esa no es la sabiduría de Dios. Puede ser un de broma, tal vez, que alguien lo diga.
Pero aunque sea de broma, no hay sabiduría, ¿verdad? Aún en las bromas tiene que haber sabiduría. Tiene que haber sabiduría. Porque hay un texto que dice que de lo que el corazón está lleno, la boquita empieza a hablar. Puede ser. Pero fíjese, regresemos por favor nuevamente a Juan. Regresemos a Juan. Entonces, ser próspero es eso. La sabiduría trae prosperidad. Abra su Biblia en Romanos 12:11, por favor. Romanos 12:11. Diga conmigo, diligencia. Diligencia. ¿Qué es ser diligente? ¿Qué significa ser diligente? Fíjense lo que dice allí en Romanos en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, ¿en qué? En espíritu, sirviendo al Señor. Fíjese, aquí yo encuentro varias cosas, no solo una, encuentro varias cosas que traen prosperidad. Por ejemplo, ¿cuál es la persona que crece más rápido en las iglesias? ¿Qué tipo de cristianos son los que crecen más rápido y adquieren privilegios dentro de las iglesias? Un privilegio, por ejemplo, predicar la palabra. Un privilegio, por ejemplo, evangelizar. Un privilegio ser maestro. Un privilegio, por ejemplo, cantar al Señor. ¿Quién adquiere privilegios? ¿A quién se le delega autoridad dentro de la iglesia? Al diligente. A la persona que es diligente. Recuerdo que un día estábamos haciendo un trabajo y de ahí saqué una enseñanza muy bonita, porque aprendo y todos debemos aprender. Estaba realizando un trabajo y me fui llevando a un joven de aquí de la iglesia. Lo fui llevando, le dije, hijo, vamos, acompáñame, vamos a hacer un trabajo. Me dijo, vamos, muy entusiasmado el joven. Y nos fuimos. Me subí a la escalera y yo estaba instalando algo, una cámara. Y el joven, yo no me di cuenta, pero el joven que fui llevando estaba en el celular. Y escúcheme, el dueño del lugar, de la casa, le llamó la atención. Y le dijo, joven, vente para acá. Mira, le dijo, te voy a enseñar algo. Cuando tú vengas a ayudar, tú tienes que estar atento y listo para ayudar. Por ejemplo, ¿qué está haciendo? Dijo. Está poniendo tornillos. ¿Dónde están los tornillos? En la caja. Vaya a traer rápido los tornillos. Adelántate a las cosas. Y le cogió y le empezó a decir, no con groserías, pero le empezó a enseñar. Y yo me sonreía nomás de arriba y me daba mucho gusto. Pero no me daba gusto porque le estaban diciendo eso al joven nada más. Me daba gusto porque yo también estaba aprendiendo de eso. Mira, le dijo, tú ves lo que está haciendo y piensa rápido. ¿Qué necesita? ¿Qué va a necesitar? A ver, está poniendo tornillos. ¿Dónde está el destornillador? Los tornillos, ¿dónde está? ¿Qué más se puede utilizar? Listo. A ver, estoy con las cosas rápido. ¿Qué necesita? Aquí está, tenga. ¿Qué más necesita? Aquí lo tengo. Eso es ser diligente. Y finalmente le dijo este hombre, le dijo, para que te vaya bien en el trabajo, haz lo que te he dicho, lo que te he enseñado hoy, para que te vaya bien.
Y en verdad, tener gente diligente es hermoso. Pero lo contrario a diligente, ¿qué es? Perezoso. Oiga, perezoso. Hoy día algunos, ¿por qué no vendrán a la iglesia? Por perezosos. Ay, que... Oiga, hasta a mí me pasó. Casi no me despierto y me hicieron levantar de madrugada golpeando la puerta que se había trancado y me llaman, me abriendo la puerta. Vamos a abrir la puerta. Y ya se me cortó el sueño, hermano, me logré dormir, creo que a las 6 de la mañana nuevamente. Me he quedado dormido y qué difícil después levantarse. Es muy complicado. Pero no debe ser una costumbre. Porque, por ejemplo, yo le digo una cosa. El que no vino hoy, ¿qué se pierde? Una enseñanza que tal vez le va a servir para toda su vida. Le va a servir. Ser perezoso es un problema tremendo. Es un problema. Ya vamos a hablar un poco más de esto de la pereza. Pero este varón le dice así, y el joven solo agacha la cabeza y así. ¿Tiene razón? Claro que tiene razón, porque si usted lleva a alguien a que lo ayude y ve que solo está en el celular, tal vez no le diga nada, pero no lo vuelve a llamar. ¿Verdad que sí? No pasa nada, no me enojo, pero no lo vuelvo a llamar. ¿Qué va a pasar? Que ay Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? No tengo trabajo, Señor. No hay prosperidad. ¿Por qué no hay prosperidad? Porque no es diligente. Qué precioso tener gente diligente en el trabajo. Gente que se adelanta a lo que se necesita. Mire, jefe, yo pienso que esto, tal vez, aconsejo, podría ser bueno, servir para la empresa. Tal vez. Y el jefe, esa persona tiene algo. Y aquí viene un consejo para todos los que tienen negocio y también para los que son empleados. En todos estos años que el Señor me ha permitido tener un negocio, un trabajo, he sido empleado y también tengo pues mi negocio. Pero quiero darle un secretico, algo sencillo nada más, acerca de la diligencia, de lo que Dios me ha enseñado. El consejo es este, escúchame. Vuélvase necesario, porque cuando usted se vuelve necesario, la gente lo busca. Pero cuando usted no es necesario, nadie lo va a buscar. Cuando usted se vuelve necesario, a usted lo van a llamar, mandan a llamarlo. Por ejemplo, ¿qué tenía el salmista David cuando lo mandaron a llamar a la casa del rey? Porque el rey estaba siendo atormentado por un espíritu. ¿Qué tenía David? ¿Qué dijo Saúl con sus ayudantes? Búsquese alguien que sea hábil. ¿Para qué? Para tocar un instrumento. Búsquense alguien que sea, diga conmigo, hábil. Y esa palabra hábil, ¿qué encierra? Diligencia, encierra sabiduría, encierra dedicación, encierra tiempo. Búsquenme a alguien que sea hábil. Y esa fue la puerta, escuche, la puerta que le abrió a David la casa del rey. Porque esa fue la primera vez que David entró al palacio del rey. A veces tú no te puedes imaginar que tú puedes estar junto o te topas con personas muy importantes. Pero por ser despistado y ser perezoso, pasas como si nada. Si tú tienes tu empresa
Y dices, no, ya yo tengo mi empresa. Dios me está yendo muy bien. Sí. Ten cuidado. Si no eres necesario, la gente ya no te va a llamar. Cuando ya te vuelves innecesario, porque todos hacen lo que tú haces y nunca vas más allá, no eres diligente, no te adelantas a lo que viene, a las cosas que vienen. Y tú te conformas con lo que haces hasta el día de hoy. Dices, no, esto yo hago, esto yo. A mí me contrataron para contar panes. Me contrataron para contar panes. Y yo lo hago, yo cuento panes. Es mi trabajo. Bueno, te pregunto, ¿cuántas personas más podrán contar pan? Solo te hago una pregunta. No estoy minimizando el trabajo de nadie. Cuidado. Todo trabajo es honroso. Pero yo te quiero enseñar algo. ¿Cuántas personas pueden contar pan? Muchas. No necesitas haber pasado una maestría para poder contar pan. O contar cualquier cosa que se te venga a la mente, cualquier cosa. Trabajo sencillo, digámoslo así, no por minimizar, sino porque muchos lo pueden hacer. Pero ¿qué tal si tú, empiezas contando panes y tú te adelantas y dices, ¿qué más necesitan en esta empresa? O veo que aquí es muy difícil, la persona que, por ejemplo, hace lo más difícil de hacer en la panadería, ¿qué es? Los que saben. La masa. Voy a ir más allá. Voy a aprender por mi propia cuenta. Y no solo voy a hacer eso, voy a aprender a hacer más. Y me voy a meter a un curso. Sí, me meto a un curso. Hay un curso gratuito, es más, gloria a Dios, panadería. Me meto a un curso. Y me voy preparando, me sigo preparando y nunca paro de prepararme porque eso hace el diligente. El diligente siempre aprende, se proyecta más, se vuelve necesario. Búsquenme a alguien que sea muy bueno para tocar ese instrumento, dijeron. ¿Y qué dijeron todos? ¿Qué acordaron todos? ¡Oh, yo conozco uno! ¿Cuántos habían? ¿Habían 100 que tocaban el instrumento? ¿Cuántos habían? ¡Uno! Lo hacía magnífico. Hermano, era algo tremendo. David con el arpa. Amén, era excelente. Lo que yo quiero que me entiendan, no sé si me estoy haciendo entender, no habían 100, había uno. Ese uno sobresalía sobre todos. ¿Por qué sobresalía? Porque era diligente, porque decidió dejar la pereza de lado. El día perezoso, el día en que usted diga, escúcheme, qué pereza, no hay nada que hacer, tenga cuidado. Ese día la pereza empieza a tomar control de usted. Busque usted cuando dice la palabra, el mismo Salomón, hay tiempo para todo. ¿Ha leído usted? ¿Hay tiempo para todo? Para llorar, para reír, hay tiempo para comer, para no comer. Vaya y busque si dice hay tiempo para la pereza. No hay. Salomón no dice eso. Porque sabe que cuando usted no tiene nada que hacer, es tiempo de aprender algo nuevo. Escúcheme bien. Yo como pastor, perdón hermano que le diga esto, que me ponga en esto, pero yo como pastor no puedo darme el lujo de decir qué pereza, no tengo nada que hacer, me echo un rato a no hacer nada. No puedo darme ese lujo. Porque aún el dormir, el descansar es algo bueno, pero no por pereza, sino por cansancio. Porque trabajaste, hiciste lo que tenías que hacer y vas a descansar. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Pero no irte a acostar por pereza, porque no tienes nada que hacer.
Y acostado allí lo que nunca nos falta es el celular. Y a seguirnos riendo de las caídas de los demás. A compartir chistes a uno, a compartir chistes al otro. Perezoso. La pobreza te va a alcanzar como hombre armado, dice la palabra. Pastor, ¿qué quiere decir? Que nunca podemos sentarnos un rato a descansar. Se descansa cuando se trabaja. Si descansas por pereza, eso es algo muy diferente. No sé si me hago entender, hermano. Me siento muy cómodo. Estoy llevando, me dijeron que lleve esto de aquí para allá. Y lo hago. La pregunta es, ¿cuántos más pueden hacer eso? 1000 más. Y a la mitad de lo que tú cobras. Pueden hacerlo. Pero hacer algo que nadie más hace, algo que no es lo más fácil de hacer y que tú lo hiciste porque dijiste, lo voy a hacer en el nombre del Señor, lo voy a lograr. Porque mi sabiduría viene de lo alto y lo voy a hacer, y lo haces y sobresales de los demás. Déjame darte una noticia, te vuelves necesario para los demás. ¿Quién hace eso? Necesito esto. ¿Quién lo hace? Ah, allá. ¿Dónde está? Pero está al otro lado de la ciudad. No importa, tengo que ir al otro lado de la ciudad. ¿Por qué? Porque es necesario. No sé si a usted le ha tocado cruzarse a veces de ciudad a ciudad para ir a buscar un servicio. Porque nadie más lo hace. Siempre les aconsejo esto a los jóvenes que están estudiando. Nunca se voten por lo más fácil. Nunca vayan por lo más fácil. ¿Sabe por qué? Porque tras lo fácil hay 1.000.000 de gente. Y todos van a competir por ese puesto de trabajo. 1.000.000 de personas compitiendo y rogando, golpeando la puerta y rogando para que por favor le den trabajo en eso. Porque 1.000.000 más lo hace. Pero vaya a buscar usted las cosas que la gente no busca. Porque la gente a veces se vuelve cómoda y dice, no, eso es muy difícil, estar estudiando. Yo para las matemáticas soy malo. Yo veo para la química, no, y solo de escucharle nomás se me eriza la piel. Perezoso. Eso es ser perezoso. ¿Qué va a pasar con el perezoso? La pobreza lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. A veces dicen, estudia lo que ames hacer. Sí tiene razón. Yo preferiría decir, aprende a amar las cosas que te van a servir y que no todos hacen. Porque uno decide amar. Es como cuando yo me voy a casar con alguien. No me caso con la primera persona que se aparezca por ahí. Examino, vean las cualidades, a ver qué carácter tiene. ¿Cómo vive? ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer de su vida? Y una vez que haya visto todo eso y que yo también las tenga, entonces decido enamorarme. Me conviene esa persona, ¿por qué? No porque tenga dinero o no tenga dinero, eso no. El dinero se hace trabajando. Pero me conviene por sus cualidades, por su forma de pensar y por cómo vive y cómo hace las cosas. Pero qué triste es, hermano, vivir derrotado. Haz esto, no puedo. Haz lo de allá, no sé. Esto de acá, eso no. Para dañar mejor no me meto yo. Pero cuando tienes tiempo libre, quédate con la espinita. A ver, no puedes hacer eso, pero quédate con la espinita y cuando tengas un tiempo libre, aprovecha y prepárate, instrúyete. Instrúyete. Lee. Por favor, lee, hermano, lee. Ahora que el internet tiene tantos tutoriales de tantísimas cosas y que es tan fácil. Yo hubiera querido en mi juventud, en mi niñez, tener ese acceso que ahora hay, hermano. Cursos de todo. Hay cursos de todo. Gloria a Dios por los padres que ven que los chicos, a ver hijo, estas vacaciones quiero que aprendas esto. Hay cursos.
Por favor, este curso, vamos a ver. Quiero que aprendas, quiero que aproveches el tiempo. Porque vaya que la ociosidad es el mejor amigo, hermano, de los vicios. Que no hace nada, sale a estar afuera con el amigo que tampoco hace nada y de pronto llega borracho a la casa. Porque no hace nada. Me impresiona mucho cómo viven en otros lados con otra forma de pensar. Y cómo nosotros en Latinoamérica perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo porque siempre hay esa palabra en nosotros: qué pereza, no hay nada que hacer. Qué pereza, qué pereza, qué pereza, qué pereza. ¿Tienes un negocio? Ora, pídele a Dios: Señor, ¿qué más puedo hacer? Lo que el Señor te va a decir es: aprende, instrúyete, proyéctate algo más, adquiere retos. No le tengas miedo a los retos. El reto solo está a distancia de la diligencia, de que te sientes a prepararte, a leer, a instruirte. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que si tú eres empleado, es muy difícil, estamos tiempos difíciles, hay que despedir gente. ¿Y sabes a quiénes primero despiden? A los que no son necesarios. A ver, el trabajo de él lo puede hacer otra persona. Hasta yo mismo puedo hacer. Ese puesto se cierra. Se cierra. Pero ¿cuáles no cierran? Esos no se pueden cerrar. ¿Quién va a hacer lo que hace esa persona? No se puede cerrar. ¿Alguien de aquí sabe hacer lo que esa persona hace? No, nadie sabe, entonces no podemos despedirlo. Tiene que estar ahí. Eso pasa cuando vas por lo más fácil o vas por lo que no todos van. Amén. Estamos aprendiendo algo, hermano. Permítame enseñarle esto que el Señor me ha permitido aprender en este tiempo. El Señor me ha tenido que tratar duro a mí. ¿Por qué te sientes cómodo? ¿Por qué te estancas? ¿Por qué te quedas? Aprovecha el tiempo, no lo pierdas. Así el Señor me ha tenido que tratar a mí. Aprovecha. Mira cuánto tiempo perdiste estando allí en el Facebook. Mira cuánto tiempo. ¿Cuánto está? 2 horas. Perdiste el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Te compras una guitarra empolvada y la guitarra. En los tiempos libres, echado en el celular. Aprende, ponte, para eso compraste. ¿Cuánto te costó? 700, 800, $1000, no sé. Aprende, haz más de lo que haces hasta ahora. No te conformes con lo que estás haciendo. Almuerzas ya un rato, comes, listo. A ver, ahorita tengo 20 minutos libres, lo voy a aprovechar, voy a un tutorial de la guitarra, voy a seguir. Y coges práctica, 21 días haciendo lo mismo y ya se hace parte de tu rutina, 40 días y se hace parte de tu vida ya. Por eso Cristo, ¿cuántos días ayunó? 40 días. Haz algo 40 días seguido y se hace parte de tu vida. Lo bueno es difícil. Lo malo, eso sí, 1 o 2 veces, hermano, y ya se abraza rapidito. Por eso dice, adquiere, porque tiene un precio. ¿Te gusta la cocina? ¿Qué estás haciendo? Es que así me enseñaron. Sí, hace un curso que seguí hace 5 años atrás. Hace 5 años y todavía sigues haciendo lo mismo. Aprovecha el tiempo. Haz más. Prepárate más. Un día un profesor entró, me encantó tanto la programación de sistemas que me metí de lleno a eso. Y llegó un profesor y dijo, siempre saludaba así, decía víctimas, nos decía. A ver, víctimas, decía. Este es el examen. Escribió este código me lo resuelve. Nos vemos, en 2 horas regreso.
Dijo, yo sé que nadie va a poder, en 2 horas vuelvo. Y se fue a la oficina a sentar. Creo que pasaron 15 minutos de lo que él se fue y yo volví en la oficina. ¿Cómo está? Digo, hija, le vengo a dejar el examen. Y era resuelto a mano, no en computadora, a mano. Había que aprenderse el código de memoria. Una hoja desarrollado, 2 hojas, como 3 hojas se fueron desarrolladas. Él decía que en 2 horas iba a acabar el examen. En 2 horas. Pero ya él tenía por asegurado que todos iban a sacar 0. Y a los 15 minutos golpeando la puerta, ¿qué quieres? Digo, aquí está el examen, ya me voy. ¿Cómo? Este examen es imposible de resolverlo en 15 minutos. A ver, traiga acá. Y empieza a revisar. Oye, pero esto yo no te enseñé. ¿De dónde sacaste esto? Digo, es que yo me compré unos libros, porque en ese tiempo no había pues tutoriales de YouTube, así como hay ahora. Yo me compré unos libritos de programación y come el libro y dale y hace y vuelta, y a veces pasaba hasta bien de noche o me amanecía haciendo códigos. Decía, es que esto me encantaba. Dios me dio ese gusto por eso. Entonces le digo, mire, esto yo lo aprendí así. Oh, me dijo, eso yo no sabía. Bueno, entonces me voy. Ándate nomás bien. Fíjese, lo que pasa es que él pensó que el proceso se iba a demorar 2 horas porque iba a ser un proceso largote. Pero como yo había leído un par de trucos en ese libro, y un par de, obviamente, algo que se llama dentro de la programación, que es optimizar recursos, optimizar tiempo, optimizar código, yo lo resolví de otra manera y más rápido y llegué al mismo resultado. Entonces se sorprendió y dijo, esto yo no te enseñé. ¿Por qué? Porque nos adelantamos. Mientras otros compañeros se conformaban, a ver, abre código, cierra código, ya, así es, listo, eso es todo. Y se acostumbraron a lo que el profesor les dio. Cuando yo ya estaba trabajando, me llama una profesora y me dice, por favor, necesito que me dé haciendo este proyecto. Me sorprendió porque yo recién graduado, la profesora me sobrepasaba a mí en todo. Me dice, por favor, te voy a empezar a enviar los alumnos para que les enseñes, les des clases. Lo que pasa, me dice, es que yo nunca he hecho un proyecto real. Todo lo que yo sé es teoría, pero veo que tú ya haces proyectos. Entonces me empezó a mandar, y mire, mis primeros ingresos empezaron a ser de eso, haciendo proyectos de los alumnos que me mandaban, haciendo los proyectos, ayudándoles, dándoles clases y todo. Cuando te vuelves necesario, eres necesario y punto. Se acabó. Cuando eres necesario te mandan a traer donde estés. Cuando eres necesario te van a buscar donde estés. Solo hace falta que pase de boca a boca nada más. O como ahora, pues, todo por internet. Pero te volviste necesario. Pero si te quedaste donde estás, haciendo lo que 1000 personas más pueden hacer, va a llegar un momento en el que la gente va a decir, esto lo hacen 1000 personas más y él lo hace ese a mitad de precio, me voy allá. Pero cuando hay algo que nadie más hace, aunque sea caro, le toca. ¿Por qué? Porque nadie más hace. Es caro, pero se necesita. Pero hay que hacerlo. Y se hace. No sé si me hago entender, hermano. Por favor, usted es iglesia de Cristo, usted es un cristiano. No viva así por así. No diga, toda mi vida voy a pasar poniendo esto allá. No. Proyéctese a más, por favor. Sea diligente. Sea diligente. Acuérdese de mí cuando no tenga nada que hacer y le dé pereza y se ponga con el celular a estar en el mueble o en el a estar viendo chistes o viendo cosas
que tal vez no le van a aportar nada en su vida. Acuérdese de mí. Ay, el pastor dijo esto. Voy a aprender, a ver, ¿qué puedo aprender? ¿Qué más puedo implementar? Algo de electrónica. Aprende electrónica. Aprende. ¿Quién quita? ¿Quién, hermano, qué impide? Proyéctate cada año algo más. ¿Sabe cuál es el mayor problema de la gente en las iglesias? Que se conforman solo con lo que el pastor les dice en la iglesia, nada más. Y a la casa van y la Biblia, ¿dónde también estará? No buscan. Pero qué precioso es cuando llega un cristiano y dice, mire pastor, yo estaba leyendo esto. Mire, el Señor me está mostrando esto. ¿Qué dice usted? Ay, Dios mío. Bueno, gloria a Dios, me da mucho gusto ver cómo creces. Vamos un paso más allá. Vas a empezar a enseñar en los discipulados. Vamos un paso más allá. Y a veces hasta de adrede, hermano, puede ser que Dios ponga que el ministro se enferme y ese día no pueda predicar. ¿A quién va a llamar? Al diligente. Porque ya está preparado. Hermano, predique hoy día, por favor, no puedo, estoy mal. Amén, estoy listo. Gracias, Señor. Siempre pongo ese ejemplo. El mayor problema de nosotros es que esperamos que nos llamen para recién empezarnos a preparar. No, ya cuando el pastor me diga que voy a predicar, ese rato recién yo voy a empezar a leer un poco más. Cuando el pastor me ponga de maestro, ahí voy a empezar a leer. Error. Eso es lo que comúnmente se hace. Es lo que comúnmente se hace. Lo otro es tener gente diligente, preparada ya. Gente, hermano, que busca, que desea, que anhela. Hay que tener mucha paciencia con la gente. Porque la pereza gana, la pereza alcanza. Y en muchos, es lamentable, la pereza hasta gobierna. La pereza gobierna. No se vuelven necesarios. Cualquiera puede hacer su trabajo, cualquiera puede hacer lo que esa persona hace. No se vuelven necesarios. Hermano, por favor, vuélvete necesario. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vuélvete necesario. Yo le doy gracias a Dios porque esta obra, hermano, Dios la sostiene. Pero hay gente que trabaja en la obra, que es diligente, gente que empuja, pero así también hay gente a quien hay que empujar, hay que estarle empujando. ¿Y por qué? Porque son perezosos, no prosperan en lo espiritual. ¿Tienes tiempo libre? Estudia la palabra. ¿Tienes más tiempo libre? Aprende a hacer algo más. No le tengas miedo, porque eso es lo que le dijeron a Josué: sé valiente y esfuérzate para hacer lo que yo te he llamado a hacer. No le tengas miedo. Eso es ser valiente, hermano. Fíjese lo que dice, volvamos nuevamente a Romanos, en lo que se refiere, ya por ahí alguien está bostezando, hermano, quítese la pereza. En lo que se refiere, hay veces que bostezan hasta que salen las grabaciones, ¿verdad? No, déjelo ahí. En lo que, después me explica, hermano, era una broma. En lo que refiere diligencia, no, ¿qué dice? No perezosos. Perezosos, subraya esa palabra, significa negligente. Incluso, mire, significa fastidioso. Incluso perezoso significa molesto. Fíjese usted. Sino fervientes. Esa palabra me encanta. Mire. Ferviente. Fervientes. Fervientes. Esa palabra es preciosa porque esa palabra
quiere decir anhelante, anhelante. Alguien que anhela, alguien que desea, alguien que quiere. Uy, qué bonito que esa hermana toque el piano. Ay, qué precioso que toque el piano. ¿Por qué tú no estás ahí? Es que no tengo piano. Seguro. Yo le voy a dar una noticia. La mayoría de gente que aprende a tocar un instrumento no tiene dinero para comprarse un instrumento. Va a la iglesia, saca tiempo, pide, pastor, ¿puede prestarme las llaves, por favor? Quiero ir a repasar un ratito. Amén, hijo, toma, anda, repasa. La mayoría de gente que alcanza un nivel bueno en la música no tiene instrumento, porque no tiene plata para comprarse. Lo compra después. Pero ¿sabe qué? Busca la manera de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un deseo ferviente en su corazón. Un deseo ferviente. Es lo que nos hace falta. Ay, pastor, no sé, me siento desanimado, no me da ganas de orar, no me da ganas de leer la Biblia, no me da ganas de hacer nada. ¿Qué está haciendo? Perezoso. Póngase ferviente. No le da ganas de orar, ore. No le da ganas de leer, lea. Quiere ir a la iglesia a orar, pida las llaves y va a la iglesia a orar. Tiene un tiempo de comunión, un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cuando el negligente se pone a orar, hermano, hasta cae escarcha del cielo. Hablo en general. La gente hasta se duerme. Pero cuando el diligente ora, el Espíritu de Dios se manifiesta y se mueve. ¿Sabe por qué? Porque el diligente estuvo en la presencia de Dios. El perezoso estaba durmiendo y le cogió de sorpresa. Ay, me toca. Ay. ¿Leyó la Biblia? No leí. ¿Cuánto tiempo? Hace 15 días ni siquiera leo nada. Perezoso. La pobreza espiritual lo va a alcanzar. Ay, estoy desanimado. Ya no quiero ir a la iglesia. Perezoso. ¿Qué decía el salmista? El mismo salmista David. Alma mía, alaba. Si yo pudiera decirlo, alma ociosa, aprende a alabar a Dios. Alma cómoda. Las sillas se hicieron, hermano, para sentarse mientras se escucha la palabra. Pero cuando se alaba, porque Dios es digno de alabanza y de honra. ¿Y sabe qué dijo el salmista David? Todo lo que respire, alabe al Señor. Dele palmas al Señor, hermano. Todo lo que respire, alabe. Es que, ¿qué estoy haciendo? Mi alma está ociosa. Levántate, alaba, bendice el nombre de tu Dios, exáltale. Usted se va a dar cuenta que la gente que tiene dones espirituales es gente que busca a Dios. No es gente ociosa. No es gente ociosa. Le voy a decir una cosa. ¿Qué dijo Jacob cuando estaba peleando con el ángel? ¿Qué dijo? No te voy a soltar hasta que me bendigas. No dijo, si quieres bendíceme, si no quieres no, porque ya se iba. No te vas a ir, y se agarró de la pierna, hermano. No te voy a soltar hasta que me bendigas. La gente que recibe de parte de Dios cosas, dones, hermano, son gente que persevera, que busca, que deja de lado la ociosidad y le obliga a su alma a buscar a Dios. Y de pronto oran por los enfermos y se sanan. Y de pronto echan fuera demonios. Y de pronto cogen la Biblia y Dios pone palabra en su boca. Saben de qué hablar. Les ponen a orar, hermano, y qué precioso, cómo desciende la presencia de Dios en ese lugar. Qué hermoso. Pero el otro, en cambio, el perezoso, pierde el tiempo. No lo hace. Entonces, hay que entender eso. Diligencia,
ferviente. Es alguien que se vuelve necesario, es alguien que se adelanta, pero no es impaciente, porque hay una gran diferencia en esto. Yo quiero que abran su Biblia en Proverbios 21:5. Mire, este texto es precioso, vale la pena. Y yo creo que vamos a dejarlo hasta allí. Hay muchas más cosas que podemos seguir viendo en la palabra. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Ser diligente no es ser impaciente, no es ser alocado, porque la diligencia viene de la mano de la sabiduría. Con sabiduría se edifica, con diligencia se establece. El diligente no es el que corre a hacer las cosas que se le ocurren nada más. El diligente sabe lo que tiene que hacer, medita lo que tiene que hacer, considera las consecuencias de todo lo que tiene que hacer y lo hace. Por ejemplo, tú no vas a decir, voy a adelantarme a las cosas y voy a hacer en mi trabajo algo que nunca he hecho y voy a meter mi mano y lo voy a hacer. No, porque eso sería ser apresurado, alocado. Pero ¿qué? Si estás haciendo tu trabajo y tienes tiempos libres y te vas preparando porque ya te enfocas en algo. Quiero ir más allá. Y te vas enfocando más. Si me hago entender entre la diferencia entre lo que es diligente y ser apresurado, son dos cosas muy diferentes. No, el pastor dijo que sea diligente, voy a ver qué hago y voy a hacer esto. No, prepárate. Eso es ser diligente. Aprovecha el tiempo, eso es ser diligente. Adelántate a lo que va a venir. Por cierto, no sé si usted lo sabe, pero está pronosticado, hermano, mucha crisis en este mundo. Económica me refiero. Muchos despidos. Ya de aquí de Ecuador obviamente se han ido varias empresas ya. No se diga de esta ciudad, hermano. Cada día se están yendo más. Ahí es cuando vale la pena ser diligentes. Ser diligentes. Entonces hay diferencia entre ser diligentes y ser apresurados, ser alocados. Ser diligente te lleva a la prosperidad y ser alocado, ser apresurado, ¿a dónde te lleva? A la pobreza. ¿Sí? Se trata solo de aprovechar el tiempo. Finalmente, Proverbios 6, del 6 al 8. Y con este quiero, hermano, vamos a ministrar. Pase por favor el piano. Así que desde hoy, hermano, no quiero que alguien diga, oh, qué bonito que es hacer eso. Yo no lo hago porque no puedo o porque no tengo. Si no lo hace, nada más es por perezoso. Porque falta diligencia. ¿Qué dice Proverbios 6? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no ha tenido gobernador ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y así vendrá, ¿qué dice? La necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Póngase de pie, por favor. Póngase sobre sus pies. Bendito es el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies.
Dios sabe que lo que sostuvo el ministerio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, fue que Él era diligente para buscar a Dios. Fue que no fue tras los afanes de este mundo, pero creció y se enriqueció mucho en el conocimiento, en la enseñanza, en la palabra. Aún siendo Dios, tuvo que aprender lo que es obediencia. ¿Cuánta falta nos hace aprender de nuestro Señor? La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo. Cierre sus ojitos allí y dígale: Padre, gracias por ese tiempo que me regalas. Padre, gracias. Yo sé que muchas veces tus palabras, Señor, son dulces como la miel. Y también muchas veces las palabras, Señor, tu palabra es como piedra, Señor, que cae sobre nosotros. Oh bendito Dios, a veces es dura tu palabra, Señor, pero tú nos haces salir de nuestra comodidad, de nuestra pereza, de nuestra falta de búsqueda. Cristianos, hijos de Dios, Iglesia de Cristo, ya no seamos más perezosos. Propon en tu corazón este año crecer en la iglesia, crecer en la casa de Dios, ser fiel en la casa de Dios. Propon este año dejar de lado la pereza. Propon este año aprender algo nuevo. Que el Señor te va a ir dando la sabiduría, te va a ir dando las fuerzas, te va a ir dando los recursos incluso para que aprendas. Sale de la comodidad, sale de la pereza. Ya no digas: Señor, ¿por qué no me bendices? Ahora dile: gracias, Padre, porque me enseñas a caminar. Oh Dios, perdona toda pereza que hay en mí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste, iglesia, cristiano? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hiciste la oración de fe? ¿Cuántos años han pasado? Examina si estás allí mismo o retrocediste o has crecido, has avanzado, has ido más allá, a lo que no todos van, a donde no todos quieren ir, porque la mayoría se acomoda en lo simple, la mayoría se acomoda en lo fácil, pero no todos van más allá. Buscadme a alguien que sea hábil, que sea diestro, y traedlo al palacio, dijeron. Y el único que fue hallado allí fue David, un jovencito que aprovechaba el tiempo para conocer más a su Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios con su arpa. Un joven que no perdía el tiempo. ¿Qué decir de José? Que aún estando en la cárcel, todavía los dones que el Señor le había dado estaban vivos. En la cárcel todavía interpretaba sueños. Su vida espiritual crecía. Y fue precisamente eso lo que le sacó de ese lugar donde estaba. Se volvió necesario. ¿Quién más puede interpretar este sueño? Yo conozco a alguien en la cárcel. Él interpretó mi sueño. Se volvió necesario para el rey. ¿Qué decir de Daniel? En quien reposaba el espíritu de los dioses. Se volvió necesario. Daniel tenía algo que nadie más tenía. El espíritu de los dioses en él, decía Nabucodonosor. Iglesia de Cristo, amados de mi Padre, examinad bien vuestros caminos, examina bien
la forma en la que vives. Y atrévete a ir más allá en el nombre del Señor. Atrévete a aprender algo que no has aprendido hasta hoy. Apréndete a buscar más a Dios. Atrévete a buscarle más. No vayas solo tras el dinero. Adquiere sabiduría. Esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate, iglesia. Esfuérzate. Vuélvete necesario en la iglesia. Y vuélvete necesario fuera de la iglesia también. Que Dios te bendiga en todo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te añada en el camino todo lo necesario para tu vida. Que seas próspero. Que haya prosperidad en tu matrimonio, iglesia. Que haya prosperidad en tu trabajo. Que haya prosperidad en tu vida. Que puedas alcanzar metas en el Señor. Que puedas alcanzar metas. Que no vivas frustrado. Que no vivas decepcionado. Que no vivas sin ánimo. Que no seas de doble ánimo. Atrévete hoy a creerle al Señor y a caminar en fe, a caminar, a esforzarte. Iglesia de Cristo, la voluntad de Dios es que te vaya bien y que tengas buena salud, que llegues a la meta. Esa es la voluntad de tu Padre Celestial, es su deseo sobre tu vida. Dígale: Padre, gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Dele palmas al Rey. Dígale: gracias, Padre. Perdóname, Señor. Hoy quiero ir más allá en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial.